La chica de la familia rival, con Common Teach. Por fin había terminado mi baño y salía del cuarto de baño, todavía secándome el cabello, cuando escuché golpes en la puerta. ¿Puedo entrar? Era la voz de Ti. «Puedes entrar, Ti», respondí en voz alta para que me oyera, y entonces abrió la puerta. «Perdona venir a esta hora. Sé que debes de estar agotada. Puedes ahorrarte las formalidades. Eres mi amiga y siempre serás bienvenida». Yo entendía que estaba andando con pies de plomo conmigo porque, desde el momento del rescate, habíamos discutido en todos los momentos en que hablábamos. Necesitaba venir a contarte algo que no contamos en el barco. Se notaba incómoda y se rascaba la cabeza. Mis cejas se fruncieron y la miré, esperando a que continuara. En cuanto los rojos rompieron el acuerdo de paz, nombré a uno de los marineros más antiguos como capitán interino mientras yo iba con Loren a resolver un asunto. ¿De acuerdo? Esa información me resultaba extraña, pero esperé a que siguiera. No tenía idea de a dónde iba a parar aquello, pero sabía que sería algo que no me gustaría. Estaba incómoda al hablar conmigo y, además, no había sacado el tema antes, cuando aún estábamos en el barco. Loren y yo fuimos a ver al señor Francis y presentamos la solicitud de prisión inmediata de Samanun Every en cuanto volviera a poner un pie en Nassau. Me quedé sin entender, o sin querer entender. ¿Ustedes qué? Pedimos que, en cuanto regresara a Nassau, esperara el juicio detenida. La solicitud se sometió a votación del Consejo y fue aceptada. Por eso el señor Francis quería que compareciera. ¿Me estás diciendo que...? Sí, Mon. Samanun Every fue arrestada en el mismo momento en que llegamos. Mi corazón se saltó un latido. La rabia por saber que eso se había hecho y la preocupación por saber cómo estaba se mezclaron en mi pecho. Yo estaba agotada e imaginaba que ella también lo estaba, y ahora tenía la certeza de que, en vez de estar en la comodidad de su hogar dándose un baño y comiendo como yo, estaba tirada en el suelo de alguna celda oscura esperando el juicio, única y exclusivamente porque quiso repartir el oro de un barco europeo para que su familia no pasara hambre. Estaba furiosa. ¿Por qué hicieron eso? Mi voz dejaba al descubierto toda la rabia que sentía en ese momento, y, al notarlo, ella también se irritó. Con todo respeto, Mon, pero ¿por qué demonios la estás protegiendo desde el momento en que rescatamos a las dos? ¿No fuiste tú misma quien dijo que ella pagaría cuando llegáramos a tierra? Pues está pagando. Me importa un carajo lo que dije. Tú y Loren, en lugar de venir a hablar conmigo, fueron y solicitaron la prisión inmediata de Samanun sin fundamentos sólidos. No tiene ningún sentido arrestar a la chica después de que pasó 3 días muriéndose de hambre en esa maldita isla. ¿Tienes idea de lo inhumano que es eso? ¿Crees que iba a huir al llegar aquí? Es obvio que no iba a huir, pero no queríamos que pasara ni un día más en libertad. Mira lo que nos hizo, lo que te hizo a ti. Me pasé la mano por el rostro y empecé a caminar por la habitación. Sentía la rabia aumentar y recorrerme el cuerpo, y en ese momento ya no lograba controlarme para aparentar que quería que ella pagara. Me importaba un carajo si Ti lo encontraba extraño o no. Estaba tan enfurecida que ya no podía contenerme, aunque debía hacerlo. Respiré hondo y volví a mirar a Ti. Ella me observaba con rencor en los ojos. ¿Cuándo será el juicio?, pregunté intentando recomponerme. Aún no lo sabemos. La fecha se fijará en la próxima asamblea del Consejo, que será este viernes, pero lo más probable es que sea la semana que viene. De acuerdo. ¿Estás segura de que fue arrestada? Todavía tenía un último hilo de esperanza. Sí, me enteré esta tarde. Ya era de noche. Yo llevaba bastante tiempo en casa. Había hablado con mi madre, comido, tomado un baño. Pensar que todo eso le había sido privado a ella me revolvía el estómago. Saber que estaba en una celda fría, con hambre y sed, por algo tan estúpido como eso me indignaba. Creí que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo lo mismo que tú habrías hecho si hubieras estado aquí. Pero parece que no te conozco tan bien como pensaba. Hizo una pausa mirándome fijamente.
¿O está pasando algo que no quieres contarme? Me observaba como si intentara leer entre líneas lo que yo estaba pensando. Estaba irritada, pero en ese momento pude ver destellos de decepción en sus ojos. No pasa nada, ya te lo dije, la miré con furia. Si no puedes entender eso, entonces tenemos un problema. Nos mirábamos de forma desafiante. Nunca había discutido con ti de esa manera. Te conozco desde que naciste. Sé que tienes esa costumbre de coquetear con cualquiera que te parezca atractiva. Sé que dices lo primero que se te pasa por la cabeza, pero también sé que eres muy comprometida con las misiones y con tu responsabilidad como capitana. ¿Por qué dices eso? Porque pensé que, a pesar de que te pareciera atractiva y de que le hayas coqueteado varias veces, estarías tan indignada como nosotras por lo que hizo. Claro que me enfurecí con su decisión de continuar el ataque al barco francés. Llegamos a discutir por eso más de una vez durante el tiempo que estuvimos perdidas, pero, con el paso de los días, eso dejó de ser nuestra prioridad. Algunas cosas pasan a segundo plano cuando tu mayor preocupación es sobrevivir. Yo no sabía cuándo o si alguna vez iba a ser rescatada. ¿Puedes entender eso? Su expresión, que antes era de enfado, cambió, y vi destellos de comprensión, lo que me alivió un poco. Lo entiendo, Mon. Perdón, pero parece que no lo entiendes, insistí. Discúlpame, de verdad he sido poco comprensiva con lo que pasó, pero para mí fue frustrante la ruptura de expectativas que causaste al defenderla tan vehementemente. Ti, estás mezclando las cosas. Yo no la defendí porque creyera que lo que hizo estuviera bien. Ordené su rescate porque me pareció un absurdo dejarla un momento más en esa isla. Porque trabajaron juntas, eso lo entendí. ¿Y por qué estás siendo tan dura conmigo? Porque no te estoy reconociendo. Siempre has sido muy coherente cuando se trata de nuestras misiones, pero ahora no veo coherencia en tu forma de actuar. Te juro que estoy intentando entender tu postura, pero es difícil. Ayudarla es una cosa. Quedarte claramente sorprendida y enfadada cuando dije que había sido arrestada es otra completamente distinta. Ya la rescataste, fue entregada a su tripulación y ahí termina tu buena acción. Es decir, debería terminar ahí. Me mira con aire triunfante, como si me desafiara a explicar lo que estaba pasando. Ti y Loren se daban cuenta de que algo había cambiado, por más que yo intentara esconderlo. No pongas sobre mí la expectativa que tú misma creaste. No soy responsable de cómo crees que debería sentirme. Sí, estoy irritada. No porque quiera defenderla, sino porque me parece absurdo que piensen que es una gran idea encarcelarla antes siquiera del juicio, aun cuando no hay peligro de que huya y después de todo lo que pasó. Y encima ocultaron esa información a la propia capitana. Me disculpo por no haber sido más abierta contigo respecto a eso. Pero, siendo sincera, Mon, no me arrepiento. Me di cuenta de que, si te lo hubiera contado en ese momento, habrías actuado para impedir que sucediera. ¿Me equivoco? Soy la capitana del barco. No importa si estás de acuerdo o no con la forma en que voy a actuar. Tienes que seguir mis órdenes, y parece que no estás dispuesta a hacerlo. ¿Entiendes que ocultarme una información así podría considerarse conspiración? Ella aprieta la mandíbula y sus facciones se tensan. ¿Quieres llevar esto más lejos? Porque si es así, ten la cortesía de avisarme con antelación para saber que seré expulsada del barco. Deja de ser idiota. No haría eso contigo. Pero quiero que entiendas que es problemática tu actitud de ocultarme algo así. Y todavía decir que no te arrepientes. Lo dije y lo confirmo. No me arrepiento. Será mejor que te vayas ahora y regreses a casa, antes de que cambie de idea, dije con dureza. Sí, señora capitana, respondió con ironía, hizo una leve inclinación de cabeza y salió de mi habitación, dejándome con la respiración alterada por la rabia que sentía en ese momento. Sin embargo, unos segundos después regresó. Solo una cosa más, encontramos tu espada. ¿Cómo así? Pensé que se había hundido en medio del océano. Estaba en la cubierta del barco francés, cerca del lugar donde ocurrió la explosión. En cuanto el barco voló por los aires, fui a buscarte porque esperaba las siguientes órdenes, pero no estabas en ningún sitio.
Mientras te buscaba, encontré tu espada en el suelo del barco. En ese momento sospeché que algo iba mal y yo misma ordené la retirada y el regreso al Concorde. Aún esperé que aparecieras entonces, pero no pasó nada. Así que la guardé en tu camarote y me olvidé de entregártela hoy más temprano. Bueno, cuando entré, tu madre estaba en la sala y se la di a ella. Un enorme alivio y una gran felicidad me invadieron. De verdad creía haber perdido la espada de mi padre. Escuchar esa noticia en medio de tantas malas era algo bueno. Gracias. De nada, respondió brevemente y se fue. Me dejé caer sentada en la cama y me pasé la mano por el rostro. En ese momento sentí mucha pena por Sam. Tenía sentimientos encontrados, porque sabía que había cometido un error enorme al romper el acuerdo de paz, y lo que lo agravaba era que no mostraba el menor remordimiento. Como ella misma había dicho, lo haría de nuevo si fuera necesario. Eso solo debería aumentar mi rivalidad con ella, pero la verdad es que nuestra cercanía en la isla solo hizo que sintiera simpatía por su causa. Era muy dedicada, estudiaba cada paso que iba a dar y tenía plena conciencia de la mala situación en la que se encontraban los rojos. Estaba en un callejón sin salida y actuó. ¿Tomó una mala decisión? A mi parecer sí, pero aún así no lograba demonizarla como esperaban que lo hiciera, sobre todo sabiendo que acababa de ser rescatada, igual que yo, y ahora estaba tirada en el suelo de alguna celda con poco o ningún alimento. La prisión de Nassau no era precisamente conocida por sus buenas condiciones. Me levanté de la cama y fui hasta el armario. La noche había caído hacía rato, de modo que la ciudad empezaba a dormir. Las calles se vaciaban rápidamente y el único lugar concurrido a esa hora era el burdel. Podía llegar a la prisión sin ser vista con mucha facilidad. Tomé una capa con una capucha grande y fui a la cocina. Quería llevarle algunos suministros y hablar algunas cosas. Quería saber si estaba bien. Caminé hasta la cocina en silencio. Mi madre ya debía de estar en sus aposentos. Era común que se acostara temprano, aunque muchas veces pasara noches en vela desde la muerte de mi padre. En cuanto llegué a la cocina, tomé unos panes y empecé a meterlos en la bolsa de tela que había separado. ¿Vas a donde creo que vas? La voz de mi madre me sobresaltó y di un salto. Ella empezó a reír y me giré para mirarla. ¿Al burdel? No, respondí con firmeza, y ella me miró con expresión cínica. No, Mon, definitivamente no es ahí a donde creo que vas. Se acercó y me quitó la capucha que me cubría la cabeza. Sin querer, escuché algunas partes de la conversación entre tú y Ti. Abrí los ojos, sorprendida. ¿Qué parte escuchaste?, pregunté algo preocupada. Ella me observó con una mirada maternal y acogedora. Casi todo. Miré al suelo, pensativa. Tal vez a ti o a cualquier otra persona podría mentirle, pero con mi madre no había escapatoria. Ella podía ver mi alma cuando me miraba de esa manera. Mon, me llamó y la miré a los ojos atenta. Has tomado cariño a la hija de Henry Avery, ¿verdad? Respiré hondo. Mi derrota era inminente, así que era mejor hablar con franqueza. Estaba segura de que mi madre nunca me juzgaría. Podía entender mi postura. Sí, un poco. Era asfixiante mantener eso dentro de mí y fingir un odio que no sentía. Ella me acarició el cabello con suavidad. Ibas a ir a la prisión a visitarla, ¿no? Asentí con la cabeza. ¿Qué pasó en la isla, Mon? Al principio discutimos y chocamos varias veces. Debo confesar que casi siempre venía de Samanún. La verdad es que nunca la odié, pero tampoco quería mucha cercanía. Sentía atracción física por ella, pero solo eso. Sin embargo, poco a poco fuimos dejando de lado nuestras diferencias y empezamos a acercarnos, a ayudarnos. Era como si estuviéramos cuidándonos mutuamente para sobrevivir juntas allí. Dejé completamente en segundo plano la realidad de lo que vivíamos aquí en Nassau, de modo que creamos un vínculo que no sé si se romperá, incluso con el regreso a Nassau. Escuchó todo lo que tenía que decir en silencio y no mostró ninguna reacción negativa, lo cual no me sorprendió. Mi madre siempre había sido así. Aunque no le gustara algo que yo hiciera o pensara, siempre entendía mi punto de vista y me dejaba libre para tomar mis propias decisiones.
Creo que es muy comprensible que eso haya pasado, Mon, pero pienso que necesitas ser cautelosa. Nunca te enseñamos a odiar a la familia Avery, pero debes ser consciente de que existe la posibilidad de que ella no sienta lo mismo. Ahora está en una situación delicada. Al estar vulnerable, puede que no muestre la forma real en que se siente contigo. No digo que todavía te tenga rabia ni que te vea como enemiga, como antes. Solo digo que tengas cuidado. No bajes la guardia para no arrepentirte después. Tenía toda la razón. A pesar de creer de verdad que Samanun sentía lo mismo, no debía tener la certeza absoluta de que esa fuera su forma de pensar, porque podría dejarme vulnerable. Al fin y al cabo, era ella quien me necesitaba en ese momento. Tienes razón, mamá. Voy a estar alerta con ella. Sin embargo, quizá tu mayor desafío ahora sea atravesar su juicio sin poder ayudarla y, al mismo tiempo, lidiar con el hambre de justicia que tienen los negros en este momento. Respiro hondo otra vez y muerdo mi labio, pensativa. Ti parecía muy irritada, vuelve a decir ante mi silencio. Está furiosa desde el rescate, y más aún porque no quise dejar a Sam en la isla. Siento un vacío en el estómago al darme cuenta de que había dicho el apodo de Samanun en voz alta. Aunque lo usé muchas veces en la isla, nunca lo había dicho frente a nadie de Nassau. Se me escapó con demasiada naturalidad y eso me puso en alerta. No podía bajar la guardia así. Hiciste lo que te dictó el corazón y no creo que estés equivocada. La miro sorprendida. ¿Crees que hice bien en rescatarla, incluso después de romper el acuerdo y ser responsable de que quedáramos perdidas? Claro que sí, Mon. Habría sido cruel de tu parte. Ambas ya habían sufrido lo suficiente, y Samanun Avery va a sufrir mucho más ahora. Ya está presa y no imagino que salga pronto. Sus palabras me golpean, despertando inquietud y una sensación amarga. No quería imaginarlo. ¿Crees que el juicio será muy severo con ella? Me miraba con algo de pena. Lamentablemente sí. El hecho de que hayan aceptado la prisión preventiva demuestra que está en serios problemas. El juicio no será fácil, hija. Los negros pedirán su ejecución. ¿Qué? Balbuceo, aterrada. Es lo que me ha llegado. Irán hasta las últimas consecuencias para verla ejecutada, pero primero lo hablarán contigo. Eres la capitana del Concorde. Tu palabra es final. Prepárate para eso. Quieren justicia, Mon. Eso es una barbaridad. No somos bárbaros. Mi voz delata lo nerviosa que estoy. Mi madre lo nota, se acerca y acaricia mi rostro. Prepárate para luchar contra eso. Si sientes ese cariño que dices sentir por ella, más te vale estar lista. No dije que sintiera cariño por ella. Ella sonríe levemente. Lo sé, amor, lo sé. Me da 2 palmadas suaves en el hombro. Ahora ve. Asiento con la cabeza, con las palabras de mi madre resonando. Pedirían la muerte de Sam y yo tendría que oponerme sin que pareciera que sentía algo por nuestra rival. Me vuelvo a poner la capucha, tomo una botella de agua junto con los panes y frutas que había separado y salgo a paso rápido hacia el establo. Tomo mi caballo y cabalgo a toda velocidad hacia la ciudad. En pocos minutos llego, reduzco la marcha y escondo el caballo en un lugar oscuro. Sería fácil vincularlo conmigo si alguien lo veía a esa hora. Bajo del caballo y avanzo rápido por la ciudad, escabulléndome por las calles más oscuras. Camino con la espada en mano hasta llegar a la prisión. Estaba en alerta total. No quería sorpresas. Al entrar, encuentro a un guardia dormido en su puesto y paso sin hacer ruido. Sabía moverme en silencio. Era parte de mi entrenamiento, igual que el duelo con espadas y el tiro. Finalmente llego al pasillo oscuro y húmedo de las celdas. El lugar era inhóspito y olía mal. A esa hora hacía algo de frío por la brisa nocturna que se colaba entre las paredes de piedra. Avanzo despacio, mirando celda por celda. La mayoría estaban vacías, pero de vez en cuando veía a algún hombre tirado en el suelo, durmiendo o simplemente intentando sobrevivir. Las celdas no tenían camas, solo espacios cerrados por gruesas rejas de hierro. Veía ratas de vez en cuando, buscando restos de comida o de... Mi estómago se revuelve. Un cadáver yacía en el suelo, junto a la reja. Un gran charco de sangre lo rodeaba, y varias ratas merodeaban a su alrededor,
atraídas por el olor. Aparto la mirada de inmediato, me llevo la mano a la boca para no vomitar, no podía llamar la atención. Acelero el paso, celda tras celda, hasta que finalmente veo el cuerpo de una mujer y me detengo. Fuerzo la vista en la oscuridad, era Samanún. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. Los brazos rodeaban sus piernas encogidas y la frente descansaba sobre la rodilla. Sabía que no solía sentir frío. Tal vez era una postura defensiva. Tal vez intentaba dormir y protegerse al mismo tiempo. Me quedo de pie frente a su celda, observándola, hasta que decido llamarla en un susurro. Sam. Levanta la cabeza y me mira, sin moverse. Sam, soy yo. No podía identificarme por la capucha ni por la poca luz de las antorchas. No podía decir mi nombre ni descubrirme. Cualquiera de los presos podría vender esa información. La capitana del Concorde visitando en secreto a su enemiga. Demasiado riesgo. Sam, acércate, le pido en voz baja. Se pone de pie, pero no se acerca. Entonces noto lo débil que estaba, más delgada. Le costaba mantenerse firme. ¿Quién es?, pregunta en voz alta. Shh, no hagas ruido, susurro. ¿Mon?, pregunta bajito. Cállate, no digas mi nombre, ven. Obedece. Da pasos temerosos y se acerca lo justo. Levanto un poco la cabeza para que vea mi rostro sin quitar la capucha. Al reconocerme, se aproxima a la reja. ¿Qué haces aquí?, susurra. ¿Estás bien? Este lugar es horrible. He estado en hoteles mejores, lo confieso. Bromea. No me hace gracia. Me duele verla así. Hoy mataron a un detenido aquí. Ni siquiera retiraron el cuerpo. Lo llamaron. Se acercó a la reja y lo apuñalaron. No lo resisto. El miedo, el olor y lo que vi antes me vencen. Me aparto y vomito contra la pared. Lo siento, no quería que vieras eso. Fue el detonante después de lo que vi atrás. Lo entiendo, estoy con náuseas desde que entré aquí, dice con calma. La miro. No hay tristeza en sus ojos. Es más fuerte de lo que imaginaba. Lo siento mucho, Sam. No sabía que habían pedido tu prisión preventiva. Ella niega con la cabeza. Era esperable. Quieren mi cabeza. Lo supe desde que subí al Concorde esta mañana. No debería ser así. Podrías estar esperando el juicio en tu casa. Sonríe con tristeza. Juro que no lo supe hasta hace unas horas y en cuanto lo supe yo... Corncamon, eres la capitana del Concorde, la líder de los negros. No deberías estar aquí. ¿Qué haces aquí?, me interrumpe. Lo único que puedo hacer por ti, te traje comida y agua. Le paso la bolsa por entre las rejas, la abre, ve la comida y me mira con alivio. ¿Por qué haces esto?, pregunta, confundida. Te haré la misma pregunta que te hice en el barco. Si yo estuviera en tu lugar, ¿lo harías por mí? Se queda en silencio, mirándome. Está bien si no lo ha... Claro que lo haría, Corncamon. Me interrumpe, seria. Busco mentira en su mirada. No la encuentro. Es la única respuesta que puedo darte ahora. No sé por qué vine, Sam, pero si lo que dices es verdad, entiendes mis motivos. Mira al suelo, luego al pasillo y vuelve a mirarme. No te quedes mucho, es muy peligroso. Lo sé, tienes razón. Se aparta, indicándome que me vaya. Ajusto la capucha y doy el primer paso. Una última cosa, dice, haciendo que me detenga y vuelva a mirarla. Gracias por la comida. Bajo ligeramente la cabeza en un movimiento positivo y luego me voy. Samanún Evri. Su imagen se pierde en las sombras mientras la observo marcharse. Mi corazón todavía latía en la garganta por la adrenalina de la visita inesperada. Era muy peligroso que ella hubiera venido aquí. Si alguien la veía, incluso su reputación ante la tripulación podría verse afectada. En cuanto sus rastros son completamente engullidos por las sombras del pasillo, vuelvo al lugar donde estaba sentada y apoyo la bolsa en el suelo, abriéndola. Un alivio y una gratitud me llenan, porque hasta ese momento solo había comido medio pan y un vaso de agua. El trato con los detenidos no era precisamente el punto fuerte del lugar, y además había tenido la mala suerte de toparme con un oficial de los negros que me cortó la cena a la mitad y se comió el resto. Estaba hambrienta y me sentía débil y con frío,
así que la visita de Corncamón probablemente me salvaría esa noche. Empiezo a comer lo más rápido que puedo, intentando saciar la desagradable sensación en el estómago. La botella de agua casi me la bebo de una sola vez y por fin siento algo de alivio. El frío empieza a ceder y me siento con un poco más de energía. Comí hasta quedar saciada y escondí la bolsa en el rincón más oscuro de la celda para que no la vieran los oficiales, porque si tenía la mala suerte de toparme mañana con otro oficial del lado de los negros, estaría perdida si veía la comida. Antes me sentía débil y el estómago no me dejaba dormir, pero ahora que había comido, el cansancio por fin me vence y me deja inconsciente en segundos. Despierto con los golpes de la porra del mismo guardia de anoche contra las rejas de metal. «Despierta, ¿te crees que esto es un hotel?», dice con brusquedad, y abro los ojos, extrañada por la poca claridad que entraba allí. «Has sido liberada, levántate», ordena con desagrado. ¿Había dormido 2 días seguidos o simplemente me estaban liberando antes incluso de la asamblea del consejo? «¿Qué pasó?», pregunto mientras me levanto con algo de dificultad. El cuerpo me dolía un poco por haber dormido en el suelo incómodo. «Órdenes de la capitana. Nadie quiere que mueras antes de matarte». «Espera, ¿de la capitana?». Me acerco a la reja mientras él destranca la pesada puerta de hierro y, con un chasquido muy fuerte, la reja se abre. Me agarra del brazo y me empuja hacia el pasillo. «No tengo todo el día». Pone la mano en mi espalda y vuelve a empujarme para que camine más rápido. Soy empujada hacia adelante y me agarro a la reja de la otra celda para no caer al suelo. Camino hasta el final del pasillo con más rapidez para no volver a ser empujada, hasta el vestíbulo de entrada de la prisión. Allí estaba Corncamón, mirándome sin expresión. Su ropa parecía más oscura que nunca. Llevaba una chaqueta de cuero negra, y yo sentía una vibración de rabia y poder en la forma en que se comportaba. A su lado estaba Ti, también seria, con los brazos cruzados. Un poco más apartados de ellas dos estaban Kirk e Ingfa. Pero, ¿qué diablos estaba pasando? En cuanto Ingfa me ve, corre a abrazarme. Su cuerpo choca con el mío y me aprieta en un abrazo aliviado. «¿Estás bien?». Se separa de mí y examina mi cuerpo. Detrás de nuestra interacción, veo a Corncamón observándolo todo en silencio. Su expresión sigue cerrada. «Listo, ya está hecho, capitana», dice el oficial brusco que me liberó, arrojando el manojo de llaves sobre la mesa. Corncamón asiente con la cabeza. «Gracias», responde seca y con el ceño fruncido. «Vámonos». Se lo dice a Ti y, sin más, se marcha de allí. Observo en silencio a las dos salir del lugar. «¿Qué pasó?», le pregunto a Ingfa, mientras Kirk se acerca y pone una mano en mi hombro como gesto de cariño. Mon ordenó retirar la solicitud de prisión preventiva porque los negros consideraron que existía la posibilidad de que murieras antes del juicio. Frunzó el ceño. «¿Pero qué cambió de ayer a hoy?». «No lo sé exactamente, pero hoy temprano recibí la visita de Loren en casa. Fue a llevar el mensaje de que hoy te soltarían por órdenes de Mon, porque no estabas en condiciones mínimas de supervivencia y no querían que murieras antes. Pienso en ello, pero nada tiene sentido. No logro comprenderlo», digo en voz alta. «Yo tampoco. Llegué aquí y ella ya estaba con Ti. Está fría y parece con rabia», terminó su frase. Ella me mira y asiente. «Exactamente. ¿Tú también lo notaste?». «Sí». «Por lo que me habías contado, ella no estaba tan irritada por el hecho de que rompieras el acuerdo de paz como los demás, ¿cierto? Tal vez hizo su buena acción del día al traerme, pero ahora que ya estoy entregada, las cosas cambiaron». Lo decía más con la intención de despistar, pero la verdad es que no creía del todo que esa fuera la explicación. Había algo más ocurriendo. Corncamón Teach, noche anterior. Mientras cabalgaba de regreso a casa, no dejaba de pensar y repasar la imagen que había visto. El ambiente en el que estaba Sam y su aparente debilidad me habían dejado muy preocupada. Estaba claramente desnutrida, ya había perdido algunos kilos y su mirada era la de alguien debilitado.
Habíamos pasado 3 días comiendo lo mínimo necesario en la isla y bebiendo casi nada de agua. Yo me sentía débil y ella estaba 3 veces peor. Mi mente no me daba ni un segundo de descanso. No podría dejarla en esa situación sin poder hacer nada. Llego a casa inquieta y me encuentro con mi madre en el pasillo, viniendo a mi encuentro con una expresión preocupada. ¿Y bien? Si te refieres a mi ida hasta allí, todo salió bien. Entré, salí y nadie me vio. Paso junto a ella y voy hacia una mesa de rincón que había en la sala, donde había una botella de whisky y algunos vasos. Me sirvo un poco de la bebida y me lo bebo de un solo trago. Ella me observaba en silencio, pensativa. Pero pregunta con desconfianza y yo la miro. ¿Qué? Pregunto sin entender. ¿Quieres decir algo más? ¿No fue solo eso? No era una pregunta, lo estaba afirmando. Era impresionante la facilidad con la que podía leerme. Respiro hondo mientras me rasco la nuca, pensando cómo empezar a explicarlo todo. Necesito soltar a Samanun. No va a sobrevivir ni una noche más allí. Mi madre me mira como si ya hubiera imaginado que algo así estaba por venir. No está bien. No me sorprendería que no le hayan dado nada de comer. Está más delgada y débil. Mon, dice ella. Su voz era baja y estaba muy tranquila, mientras yo era un manojo de nervios. Eres igual a tu padre. Él no conseguía poner la rivalidad entre las familias por encima de todo y de todos. La humanidad siempre venía primero. La escucho con atención. Si quieres soltarla, hazlo. Di exactamente lo que acabas de decirme. Si ella muere en la celda, no habrá juicio y la venganza que tanto quieren los negros no llegará. Abro los ojos sorprendida por la solución tan rápida y eficaz que me estaba dando. Si daba esa explicación a los negros, sería suficiente para que entendieran que yo estaba de su lado, incluso queriendo sacar a nuestra enemiga de la cárcel. Me acerco a ella, tomo su rostro con ambas manos y le doy un beso en la frente. «Eres una genia», digo, y entonces salgo casi corriendo de la casa, monto mi caballo y parto a toda velocidad hacia la casa de Ti. En cuanto llego, bajo del caballo aún en movimiento y corro hacia la puerta. Ya era tarde, pero no iba a dejar eso para la mañana. Golpeo la puerta sin parar y ella abre con el cabello despeinado y cara de sueño. «¿Qué pasó?», se sobresalta al verme y me deja pasar. Entro en la sala y me giro para mirarla. Samanun no va a sobrevivir en esa celda ni una noche más. Mañana por la mañana solicitaremos su liberación. Ella me mira con desconcierto, negando con la cabeza como si despertara de un sueño y tratara de volver a la realidad. No entiendo nada. ¿De qué estás hablando? Cruza los brazos y su expresión ya se vuelve irritada. Nuestra relación seguía algo resentida por la pelea de más temprano. Estoy diciendo que Samanun está débil y desnutrida y que, si continúa en esa celda inhóspita, morirá en pocas horas. Apenas puede mantenerse en pie. Sentía la rabia subir por mi garganta por ser la responsable indirecta de la situación en la que estaba. ¿Y cómo sabes eso?, cruza los brazos, desafiándome. ¿Qué importa eso ahora? Levanto el mentón, imponiéndome. Ella me mira con una expresión cínica y una sonrisa ladeada, mientras mantiene los brazos cruzados. Mon, te conozco desde que nacimos. ¿Cuándo vas a empezar a contarme qué pasó en esa isla para que empieces a preocuparte de esta forma por la responsable de tu desaparición? Yo no... Deja de mentirme, dice con más dureza. Eres mi capitana y respeto tus decisiones, pero la forma en que estás manejando todo esto, ¿cómo quieres que te apoye si me mientes? Es difícil buscar apoyo en ustedes cuando me ocultaron información a propósito. Está bien, tienes razón, dice con un tono más suave que antes. Después de salir de tu casa hoy más temprano, pensé mucho en lo que dijiste y estoy de acuerdo. Hicimos muy mal en ocultarte esa información. Tú eres la capitana y debes tomar las decisiones, estemos de acuerdo o no. Por eso, discúlpame. Estaba siendo sincera en ese momento, y eso hace que me calme un poco. Está bien, acepto tus disculpas. Aprovechando el momento, creo que es mi turno de admitir que yo también me equivoqué. No he sido sincera con ustedes sobre lo que pasó en la isla. Lo sé, Mon,
Igual que Lauren, dormiste con ella, ¿no? Ropa rasgada de esa manera, marcas moradas en el cuello. ¿Crees que nacimos ayer? Me quedo en silencio, sin saber qué responder. No creo que hayan nacido ayer. Simplemente no podía decir nada. Soy la líder de los negros. No podía levantar sospechas de que no quiero toda esa venganza que los negros desean a costa de su vida. ¿Quién habló de su vida, Mon? Yo no quiero que ella muera. ¿Cómo así? ¿No es eso lo que quieren los negros? Algunos sí, la mayoría no. No somos deshumanos a ese nivel. La chica rompió el acuerdo de paz y causó un caos enorme. Nos hizo perder una misión, nos hizo perderte a ti. Pero querer que muera por eso es otra cosa. La forma en que demuestras rabia hacia ella hace parecer que quieres exactamente eso. Tengo rabia por lo que hizo, pero el hecho de que nos estés mintiendo para defenderla solo me da más rabia a las dos. A ella por lo que hizo, y a ti por estar pasando por encima de todo lo que siempre hiciste y fuiste toda tu vida por su culpa. Al intentar despistarme a mí y a Lauren, las dos personas en quienes más deberías confiar, solo demuestras lo poco que confías en nosotras. ¿Crees que estamos bien con eso? Espera, ¿estás más molesta conmigo por mentirte que con Samanun por lo que hizo? Exactamente, idiota. He entregado casi toda mi vida a los negros, a tu padre y ahora a ti. ¿Qué creías que iba a hacer si simplemente me decías la verdad? No hablo por hablar cuando digo que siempre te apoyaré, Corncamon. Una ola de alivio se apodera de mi cuerpo. Perdón por haber sido recelosa al contarles esta información, pero estarás de acuerdo en que no era un ambiente muy propicio para eso, teniendo en cuenta que ustedes estaban a punto de saltarle al cuello a la chica por romper el acuerdo. Sí, estábamos muy irritadas con ella, toda la tripulación, pero si hubieras sido sincera conmigo, yo no habría ido en tu contra, te habría apoyado, dice acercándose a mí. Ti, fui sincera contigo cuando dije que no me parecía justo que ella se quedara allí, pero no fuiste clara en que, en realidad, ni siquiera quieres que pague por lo que hizo. No es exactamente así. No quiero que pase por esto ahora. Ir a prisión antes siquiera del juicio me parece un exceso, pero sé que su pena debe cumplirse, porque hizo algo muy grave. Hago una pausa y respiro hondo, mirándola a los ojos. Lo que no tengo es la menor intención de avalar su ejecución, y estaré firmemente en contra de eso. No vamos a pedir la pena de muerte para ella, Mon. No tienes que preocuparte por eso, y tú eres la capitana. Si estás en contra, todos lo estaremos y punto final. Ok. Respiro aliviada. Ahora dime una cosa, con sinceridad. Pide, y yo asiento. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la isla? Miro hacia la ventana. La oscuridad exterior no permitía ver nada fuera de la casa, pero mantengo la mirada fija en la negrura porque no quería mirarla a los ojos ahora. Al principio discutimos bastante, pero sugerí que trabajáramos juntas para tener más posibilidades de sobrevivir. Como desconfía incluso de su propia sombra, Samanun se opuso, porque no quería mezclarse conmigo, toda esa conversación que ya conoces, pero con el tiempo fue poniéndose menos tensa. Difícil de imaginar, dice, y la miro de nuevo. Pues sí, pero se fue relajando y dejando de pensar de forma tan fija que yo era su enemiga, hasta el punto en que tuvieron sexo y se amaron toda la noche. Le doy un golpe en el hombro y ella se ríe, frotándose el lugar. Ni de cerca, pero la tensión sexual estaba por las nubes, digo. ¿Ya viste a la chica? Ay, Mon, deja de ser gay por un segundo y sigue con la historia, dice con falsa irritación, y yo empiezo a reír. En fin, nos besamos y dormimos juntas la noche anterior al rescate. Eso fue todo. Pero lo más importante de todo fue la convivencia, el hecho de ayudarnos, de protegernos. De algún modo nos cuidábamos mutuamente. O sea, ¿de la nada te conseguiste una vida de casada con la chica de la familia rival? Vuelvo a reír. Deja de ser idiota, bromeo, y ella se ríe. El punto es que creamos un vínculo, nos acercamos, y ahora simplemente no consigo dar la espalda a eso.
Una última pregunta. Fuiste a visitarla a la prisión a escondidas, ¿verdad? Vuelvo a mirar la ventana y me rasco la nuca, incómoda. Sí, me giro hacia ella. Le llevé provisiones. Y, Ti, de verdad no sé si habría sobrevivido a esa noche si no le hubiera llevado comida. La que viste en el barco no es ni la mitad de la mujer que está tirada en el suelo de la prisión. Está muy mal. Ella parece reflexionar sobre mis palabras. ¿Quieres sacarla de la prisión al amanecer? Pregunta. Sí, no estaré tranquila hasta hacerlo. Está bien. Iremos mañana en cuanto amanezca. Ahora lárgate de aquí, que quiero dormir. Me acerco para darle un abrazo. Gracias, Ti. Gracias por apoyarme, incluso sin estar de acuerdo con esto. Siempre estaré contigo, aunque cometa algún error en el camino, como esta vez. Siempre estaré a tu lado. Intentaré no olvidarlo de nuevo, y gracias también por mi espada. Creo que no te lo había agradecido como correspondía. No hay de qué. Se queda unos segundos en silencio, pensativa, y luego vuelve a mirarme. Mon, sabes que mañana tendrás que enfrentarte a los negros para poder soltarla, ¿verdad? Sí, pero sé exactamente qué voy a decir para que me apoyen sin cuestionamientos.